Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos al ciclo de webinar 2022 del Departamento de Ciencias Básicas de la Universidad Nacional de Luján. Hoy vamos a estar presentando el webinar ¿Por qué pican los ajíes? Una interpretación molecular. Mi nombre es Juan Manuel Fernández, soy secretario académico del Departamento de Ciencias Básicas y junto a Sebastián Bertoglio, responsable académico de las divisiones Matemática y Química, vamos a estar moderando este webinar. La dinámica del webinar será la siguiente. Vamos a estar con una exposición de 45 minutos sobre el tema a cargo de Nicolás y dejaremos los últimos 10 minutos para preguntas, las cuales podrán ir formulando en el chat durante la exposición y nosotros luego le demos a Nicolás. Ahora sí, sin más preámbulos, damos la bienvenida a Nicolás Borazzi, quien va a disertar sobre por qué pican los ajíes, una interpretación molecular. Nicolás es licenciado en Ciencias Químicas de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA, es docente de Química Orgánica en la UNLU y de Química en la Universidad de Buenos Aires. Además es miembro del Observatorio Tecnopedagógico del Departamento de Ciencias Básicas, representando a la División Química. Bienvenido, Nicolás. Adelante, te damos la palabra. ¿Sí? Vamos a comenzar entonces con la presentación. ¿Por qué pican los ajíes? Una interpretación molecular. Así que comenzamos. A modo de introducción, creo que la mayoría de las personas aquí presentes hemos alguna vez comido algo picante y hemos decidido volver a probar, ya sea por elección o hemos descartado consumir picantes porque son demasiado fuertes para nosotros. Y en base a la experiencia propia, sabemos que hay determinados alimentos que pueden generar esa sensación de picor y otros que no. Y esto es un tema muy difundido actualmente porque siempre aparece en las noticias. Tal es así que existe, por ejemplo, una competencia mundial acerca de las personas que soportan comer mayor cantidad de ajíes en un determinado plazo de tiempo. Este es un artículo que salió del año 2021, del año pasado, en donde una persona de Canadá tiene el cuarto récord mundial por comer chiles picantes. Es una competencia que si la buscan en las redes la pueden ver, es una competencia donde se reúne muchísima gente y realmente se entregan premios, es todo un acontecimiento. También existen otros tipos de artículos, como por ejemplo este que fue publicado por la BBC en el año 2017, en donde se plantea qué es lo que le puede pasar al cuerpo cuando uno come ajíes o chiles picantes y por qué pueden ser buenos para la salud. Es decir, que también surge una idea detrás de que no solamente es por una cuestión de experimentar una nueva sensación como comer algo picante, sino que también puede tener algunos efectos benéficos sobre el organismo. También existen otras notas, por ejemplo, en las que se hacen rankings acerca de cuáles son los pimientos más picantes del mundo, que es un tema que siempre sale y es recurrente en las revistas informales, porque generalmente las personas a la hora de competir en estos récords mundiales que les hablaba, buscan siempre comer el más picante para poder ser el ganador o la ganadora. Entonces, vamos a ver a lo largo de este seminario que detrás de todos estos artículos hay un candidato estrella, una molécula estrella, diría yo, que es una molécula que se llama capsaicina. ¿Sí? Es este compuesto orgánico que se encuentra aquí y a lo largo de esta presentación también vamos a poder entender que, como todo compuesto orgánico, ¿sí? Eh, vamos a poder interpretar sus efectos en base a los grupos funcionales que presenta y al fin y al cabo entender que las interacciones que haya entre esos grupos funcionales van a ser las que van a estar determinando su comportamiento, porque al fin y al cabo estamos hablando de química. Entonces, a mí me gusta rescatar esta frase de un artículo de divulgación que leí hace un tiempo y que dice que la capsaicina, que es el principal componente de los ajíes, tiene mucho más que ofrecer que su peculiar sabor. Entonces, vamos a mirar un poco un resumen de los contenidos que vamos a ver a lo largo de la presentación, que van a estar vinculados al contexto por el cual se empezó a utilizar la capsaicina y por el cual se consumen también los ajíes, qué usos y aplicaciones tiene,
También vamos a hablar, y esto solamente toco de oído y lo aclaro, porque claramente puede haber biólogos en la presentación que podrán hablar mucho mejor que yo de esto. Vamos a mencionar simplemente características taxonómicas y morfológicas de Capsicum, que es el nombre que se le da a estos ajíes formalmente, ¿no? Vamos a analizar la parte central de esta presentación, que es la biosíntesis de la capsaicina, para entender qué es lo que está sucediendo y por qué es tan famoso este compuesto. Luego vamos a hacer muy brevemente una exposición de lo que es el rol que juega la expresión genética a la hora de biosintetizar capsaicina en los ajíes. Y por último vamos a responder uno de los grandes misterios de la presentación, que es por qué uno siente que cuando come algo picante se acaba el universo porque quiere salir corriendo de las sensaciones que provoca, ¿no? Cuando uno come un ají o alguno de estos pimientos. Entonces, comencemos. Para empezar, el tema de la comercialización de los ajíes y el hecho de que se hayan vuelto tan populares hoy en día como alimento, viene desde hace mucho tiempo y un experto en el estudio de las historias de la comercialización de las especias entre los continentes americanos y europeos, que fue Alfred Crosby, definió el concepto de intercambio colombino, ¿sí? Que fue aquel intercambio que hubo entre América y Eurasia de plantas y especias, ¿sí? Es decir, intercambio ecológico y biológico, que surgió a modo de utilizarlo como dinero, ¿no? De alguna manera se pagaba con algunos de estos insumos y a la vez se requerían porque eran preciados ya que no estaban presentes en Europa. Hoy, por ejemplo, nosotros estamos acostumbrados a ver, no sé, tomate o papas en cualquier parte del mundo. De hecho, el tomate es muy famoso en Italia, pero no surge de Italia, sino que fue traído de América. Lo mismo pasa con los ajíes. Los ajíes se cree, acorde a estudios de las características genéticas y filogenéticas de las plantas del género Capsicum, que provienen de la zona de México Central y Perú, y en parte también de Bolivia. Entonces, durante los periodos de colonización, estas especias fueron traídas desde el continente americano y exportadas hacia Europa, y fundamentalmente una de ellas, que fue la que se llama Capsicum annum, fue la primera que se logró exportar porque tenía una adaptación fácil, a pesar de que hay una diferencia climática importante, y además la planta puede autopolinizarse, de manera que era muy comercializada y logró una rápida difusión a lo largo de Europa. Tal es así que hoy, más allá de que aumentaron también las comercializaciones, las plantas de ajíes se pueden encontrar en cualquier parte del mundo. Una vez que estos alimentos comenzaron a ser comercializados y a ser incorporados en la dieta, ¿no? En el consumo, ya sea porque tenía aportes característicos o simplemente porque era un alimento preciado, porque no se conseguía fácilmente, se empezaron a estudiar las características que tenían las diferentes variedades de estos ajíes, ¿sí? En función de cuán picantes eran. Es decir, que desde aquí ya más o menos empieza a haber una discusión en torno de cuán picantes son las cosas que uno come. Y en ese sentido, Wilbur Scoville estableció una escala, ¿sí? Una escala organoléptica que es totalmente empírica, cualitativa, que era empleada para clasificar qué tan picantes eran los pimientos. Entonces, en función de eso, estableció una escala que hasta se sigue usando hoy en día, por ejemplo, en estas competencias que les mencionaba, que es la escala en unidades Scoville, en honor a el creador de esta métrica. En función de ello, él estableció una escala que va entre 0 y 12, ¿sí? Y que se clasifica acorde a el nivel de picor que presentan estos pimientos. Entonces, por ejemplo, un morrón que no pertenece a la familia de estos pimientos no tiene grado de picor. Un jalapeño tiene un grado de picor un poco más alto. Lo que se conoce como rocoto también es un poco más picante, aunque el jalapeño
Nico, en este momento perdimos la voz. No se te está escuchando. Modificar genéticamente. Ahora sí, ahora sí. ¿Sí? Sí, ahora sí. Bien. Entonces decía que de estos pimientos, como el jalapeño, el rocoto o el chile habanero, que se encuentran en la naturaleza, existen también otros que son mucho más picantes, pero que son de origen sintético, es decir, han sido plantas modificadas genéticamente para incrementar su grado de picor, como por ejemplo el que se denomina Carolina Reaper o aliento de dragón, e incluso uno que el año pasado una empresa biotecnológica alega haberlo obtenido, pero no está aprobado todavía, que es el famoso Pepper X, que se dice que es el próximo más picante de todos. ¿Sí? Esta escala tiene unidades arbitrarias y van siempre en aumento. Fíjense que un jalapeño puede tener un valor de 5.000 unidades Scoville aproximadamente, hasta un chile habanero de 350.000, o el de origen biosintético que supera los 2 millones de unidades Scoville. ¿Sí? Pero solamente no se establecen estas escalas para comparar el grado de picor para consumir este alimento solo por estas propiedades, sino que además el consumo de pimientos aporta minerales como potasio, fósforo, hierro y magnesio, también aporta vitaminas como por ejemplo A, E, B3, B6 y K, pero sobre todo aporta grandes contenidos de vitamina C, tanto que supera la dosis diaria recomendada, por lo cual se está pensando también en el consumo, o por lo menos en el aporte de este alimento como un sustituto para la vitamina C. También se consume por sus propiedades antioxidantes. Es más, Se volvió a cortar, Nico, el audio. Se te ve muy bien, pero no se escucha el audio en este momento. Nico, me parece que Nico no nos está escuchando. ¿hola? Ahora sí. Se te cortaba, no se te escuchaba, se te veía bien, pero no se escuchaba. Bueno, repito entonces, simplemente para antes de cambiar la diapositiva, no solamente consumimos a capsicum como un alimento porque sea picante, sino porque además aporta minerales, vitaminas, entre ellas la vitamina C, que es fundamental, antioxidantes, y además hoy en día también se utiliza como colorante natural, ¿sí? Bajo la denominación E160C en el Código Alimentario. Además de que sea utilizado como alimento, la capsaicina también tiene usos a nivel de seguridad y defensa. Por ejemplo, todos están familiarizados, estimo, con el famoso gas pimienta que se vende hoy, se utiliza hasta de llavero, pero cuyo uso no está regulado, por ejemplo, en Argentina. Y además, desde hace ya unos años, la FDA también aprobó un medicamento para el tratamiento del dolor que está basado en parches que contienen una crema tópica que contiene capsaicina, ¿sí? Y esto ya se encuentra disponible comercialmente bajo diferentes denominaciones. La más común de ellas es quizás Cutensa, ¿sí? Que son parches al 8%, que tienen aproximadamente una duración de 3 meses, por lo cual es algo que realmente cuando se habla de disminución de dolor neuropático es importante. Para finalizar esta sección, la capsaicina también ha demostrado tener propiedades antioxidantes, ¿sí? A través de, el bloqueo de transferencias electrónicas, ¿sí? De especies reactivas. También ha demostrado que algunos derivados de ella pueden ser utilizados en tratamientos de ciertos tumores. Y además, que es lo que nos compete a nosotros en esta presentación, tiene la capacidad de unirse a determinados receptores específicos. Más aún, la capsaicina también tiene un rol de defensa en las plantas,
Por ejemplo, tenemos aquí un pequeño amigo que es la Spodoptera latifacea, que es un predador de las plantas de Capsicum, que se alimenta de sus hojas para crecer, que tiene un competidor natural, que es el Spectrus plantipenae, que se alimenta de las larvas de Spodoptera, ¿sí? Pero que aún así no puede ser utilizado totalmente para combatirla en los cultivos. Por lo tanto, se puede utilizar bajo estas consideraciones a la capsaicina como un agente pesticida natural, ¿sí? Ahora, sin embargo, existen otros animales, como por ejemplo las aves, que acá vemos a un loro que está comiendo un ají picante, que parece no molestarle. Entonces uno se podría preguntar cómo es posible que algunas especies puedan ser de alguna manera combatidas con capsaicina, como por ejemplo algunos de estos gusanos, pero que las aves lo coman y que a nosotros, por el contrario, nos dé una sensación de picor en la boca, ¿sí? Entonces vamos a ver ahora qué hay detrás de esto, cómo podemos racionalizar esto en términos químicos para entender cuáles son los fenómenos que hay relacionados a la capsaicina, ¿sí? La capsaicina fundamentalmente la vamos a encontrar como un metabolito secundario de algunas de las plantas del género Capsicum, ¿sí? Dentro de este género hay muchas especies, de las que son cultivables hay 5 que son las más famosas, que son estas que aparecen aquí: Capsicum annum, frutescens, chinense, bacatum y pubescens. De ellas, el chinense es una de las más picantes que existen. Pero por supuesto existen muchas otras más, y además también existen otras denominaciones que están relacionadas con el color que presenta el pimiento. Y eso ya no tiene que ver con especies diferentes, sino que simplemente, acorde a lo que vimos en la escala Scoville, cuanto más rojizo se vea, eso da un indicio de que más picante es. Entonces una misma especie puede presentar diferentes grados de picor a lo largo de sus estadios. Y eso también se utiliza como criterio para decidir cuándo cultivarla, ¿no es cierto? Porque se quiere el fruto. Se volvió a cortar, Nico, un poquito. En este momento no te estamos escuchando, Nico. La placenta, Ahora ¿sí? sí, Es el ahora sí. central, ¿sí? Bien, Sí, sí, ahora sí. Después de 7 segundos. bueno. Entonces, dentro de lo que son los frutos del género Capsicum, vamos a poder encontrar una región central denominada placenta, ¿sí? Rodeada por las semillas y, a su vez, envueltas por el tejido del fruto, ¿sí? Muchas veces se cree que, esto creo que se ha escuchado también en la televisión o en diferentes artículos, que lo picante, o para evitar consumir el picante de los pimientos, uno tiene que sacarle las semillas, ¿sí? Pero las semillas no contienen capsaicina, sino que la capsaicina se encuentra en una región que está entre el endocarpio y la placenta, en forma de unas pequeñas vesículas, que las vamos a ver después en una fotografía. Esas vesículas contienen capsaicina en un 70% aproximadamente, como responsables de los compuestos picantes. Y digo familia responsables porque existen otros como la dihidrocapsaicina, norcapsaicina, homocapsaicina, pero que representan un menor porcentaje. ¿Sí? De ellos, la dihidrocapsaicina y capsaicina realmente suman un porcentaje bastante elevado. Entonces empecemos a hablar ahora sí de qué es lo que sucede dentro del fruto para producir este tipo de compuestos. Hace unos años atrás, como por 1968, se estableció un mecanismo posible para la biosíntesis de capsaicina que estaba relacionado a partir de aminoácidos, ¿sí? Como bloques de construcción. Hoy en la actualidad, tras muchos estudios asociados, se puede saber que la biosíntesis ocurre a través de dos vías, ¿sí? Una de ellas vías es denominada vía fenilpropanoide y la otra vía de los ácidos grasos ramificados, que son dos vías muy estudiadas actualmente y de las que se sabe bastante, y también hay muchas cosas que aún no. Entonces, a modo de esquemático, estas dos vías parten
de la síntesis de aminoácidos aromáticos como la fenilalanina y también de la síntesis de ácidos grasos ramificados, que pueden partir de aminoácidos como la valina o la leucina. Esto ocurre dentro de los cloroplastos y luego, por migración al citoplasma, puede tener lugar la formación de este famoso compuesto que es la capsaicina, ¿sí?, en el citosol. Así que mi propuesta es que ahora analicemos desde la química orgánica qué es lo que está sucediendo en cada uno de estos pasos biosintéticos para entender cómo es que se produce este famoso compuesto. Si uno analiza la vía fenilpropanoide, una vez que el aminoácido fenilalanina es sintetizado, este es transformado a través de una enzima, que es una liasa, para formar cinamato. Entonces, la liasa lo que hace es cortar la unión carbono-nitrógeno que se ve aquí, para formar cinamato, y aquí se puede ver que esa unión produce una doble ligadura. Luego el cinamato es transformado mediante una hidroxilasa en cumarato. Y fíjense que esa hidroxilasa lo que hace es añadir un grupo OH fenólico, ¿sí?, en la posición 4. ¿Sí? De manera que es una 4-hidroxiliasa. Ese cumarato luego es transformado a cumaroil-CoA, de manera que aquí lo que interviene es una ligasa que lo que hace es añadir la coenzima A al cumarato, ¿sí?, como se puede ver aquí, formando un tioéster, ¿sí? Una vez que se forma cumaroil-CoA, por una nueva hidroxilación, se forma cafeoil-CoA. Aquí se añade otro grupo hidroxilo de tipo fenólico, esta vez en posición 3. ¿Sí? Posteriormente a esto, sigue una metilación, ¿sí?, para una metoxilación, aquí, en el grupo hidroxilo que se había añadido anteriormente, mediante una oxometiltransferasa. Es un tipo de enzimas muy, muy comunes. Una vez que se forma feruloil-CoA, se produce una ruptura. Nico, te volvimos a perder ahora. Me parece que no nos está escuchando ahora. Que es la vainillina. Ahí está. ¿Sí? La vainillina, que este compuesto se utiliza muchísimo en la industria y es un compuesto natural que en este caso, en esta ruta biosintética, se produce a través de la ruptura de feruloil-CoA, por medio, como les decía, de una hidratasa liasa. Finalmente, la vainillina experimenta una aminación reductiva en donde una aminotransferasa lo que hace es reemplazar este grupo aldehído por un grupo amino, ¿sí? Aquí, si pueden ver, a lo largo de todas estas reacciones, los grupos se encuentran cargados porque estamos considerando que estamos trabajando a pH intracelular, ¿no es cierto? Entonces, más allá de quiénes sean las enzimas y de quiénes sean los compuestos, se puede ver aquí, desde la química orgánica, que los tipos de reacciones de los que estamos hablando son tipos de reacciones conocidas, como las desaminaciones, las hidroxilaciones o las sustituciones nucleofílicas en el acilo. Esto corresponde entonces a una de las vías necesarias para la biosíntesis de capsaicina. La otra vía, que es la vía de los ácidos grasos ramificados, transcurre, como les decía, a partir de aminoácidos como valina o leucina. En este caso está presentado desde el aminoácido valina, que es transformado a cetoisovalerato, ¿sí?, por medio de una transferasa, ¿sí?, en donde ustedes pueden ver aquí
el reemplazo, ¿sí?, de este grupo amino. Hola Nicolás, ahora no te estamos escuchando, ¿eh? A ver, ¿ahí me escuchan? Creo que la Perfecto, señal sí, debe estar perfecto. ahí. Sí, sí. No se escucha cortado, sino que te perdemos como por espacio de 5 segundos y después volvés y se escucha perfecto. Pero bueno, te vamos avisando. Bueno, gracias. Bueno, entonces decía que en la vía de los ácidos grasos ramificados, que es la otra vía necesaria, partiendo del aminoácido valina, una aminotransferasa realiza una desaminación oxidativa para transformarla en alfa-cetoisovalerato. Este compuesto luego se transforma en isobutiril-CoA mediante dos etapas, que es una de descarboxilación oxidativa y otra de sustitución nucleofílica en el acilo a través de la coenzima A. Luego de esta etapa vienen una serie de pasos que lo único que van a hacer es alargar la cadena carbonada. Y este es un mecanismo conocido porque corresponde a la parte de la biosíntesis de ácidos grasos, que sigue la ruta del malonilo, ¿sí?, en donde se van a ir agregando de una unidad carbonada con una final ruptura de ese enlace tioéster de la coenzima A para formar el ácido graso ramificado. En este caso tiene un nombre que es el 8-metil 6-nonenoico. Este ácido, una vez que se encuentra formado, lo que hace es experimentar una nueva sustitución nucleofílica en el acilo mediante la coenzima A para formar 8-metil 6-nonenoil-CoA. ¿Cuál es el objeto de la formación de estos dos productos intermediarios entre ambas vías? En que una vez que esos productos migran desde el cloroplasto hacia el citoplasma de la célula, sufren una condensación para formar capsaicina, ¿sí? Esta reacción es una sustitución nucleofílica en el acilo, ¿sí?, en donde este grupo amino ataca al grupo carbonilo que está activado por la coenzima A, de este enlace tioéster que se forma aquí, para dar luego el derivado capsaicina. Entonces aquí podemos identificar las dos partes. Una parte que proviene de la vía fenilpropanoide, y que es la que contiene el residuo de vainillina, y la otra parte que es la que proviene de los ácidos grasos ramificados, que es aquella que da el residuo hidrofóbico. Entonces, de esta manera es que se sintetiza la capsaicina o, bajo nomenclatura IUPAC, la N4-hidroxi-3-metoxibencil 8-metilnon-6-enamida, donde el enlace doble tiene una configuración E. Y como les decía, les iba a mostrar una fotografía, ¿sí?, de que la capsaicina no se halla en las semillas del fruto, sino que se halla en la región entre la placenta y el endocarpio. Y aquí se pueden ver esto que se llaman aquí blisters, que parecen como pequeñas ampollitas. Son en realidad el lugar en el que visiblemente se pueden ver el lugar donde se aloja, ¿sí?, este compuesto. De manera que cuando uno come un ají picante, lo que tiene que evitar entonces es esa zona, ¿sí? Así que lo recomendable sería cortarla. Pero si uno trata de remover, como hacen en los programas de cocina, remover las semillas con el cuchillo, en realidad lo que se está haciendo es romper estos blisters y por lo tanto la sensación de picor va a ser aún más intensa, ¿sí? Entonces, solo a modo general, para repasar lo que estuvimos viendo, aquí tenemos una visión un poco más amplia de cómo es la ruta biosintética de la que estuvimos hablando, en donde se ven combinadas las dos vías. En la izquierda, la vía fenilpropanoide; a la derecha, la vía de los ácidos grasos ramificados, en donde se puede observar que es un poco más compleja aún de lo que yo he presentado, porque hay está conectada con otras vías secundarias, por supuesto, ¿no?, como hacen todas las células.
para dar luego el producto final, que es el metabolito secundario de capsaicina. Bien, entonces ahora una vez que tenemos esto, quizás la pregunta sea, bueno, pero ¿qué es lo que determina que se produzca o que se active la síntesis de capsaicina? Porque se sabe que empieza a producirse a medida que va madurando el fruto. Y generalmente cuando hay producción de otros compuestos que van cambiando la coloración del fruto, el nivel de capsaicina es cada vez mayor. Entonces, diversos estudios con mutantes han permitido establecer que hay un gen responsable que regula la expresión de una enzima que se denomina PUN1, ese gen, y que codifica para una enzima que es una aciltransferasa. Es decir, la enzima del último paso de la biosíntesis de capsaicina. Es decir, aquella en la que se une la vainillilamina con el ácido graso ramificado para dar el producto final. Es decir, que esa enzima con característica de sintasa, sintetasa, es la que está siendo codificada por este gen PUM1. Existen otros genes que creo que se denomina, si no me equivoco, PMAT, que también parece ser que está involucrado, pero para ser un poco más claros, este es uno de los genes que más se ha podido estudiar respecto a esto, y por ende es el candidato a ser el responsable, si bien puede también estar influenciado por otros genes. Una vez que la capsaicina es biosintetizada, o mejor dicho, que esta enzima es producida para catalizar la síntesis de capsaicina, uno puede preguntarse cuáles son los factores ambientales que pueden inducir o reprimir la expresión de este gen. Y si uno piensa un poco, los Nico, ahí te perdimos. ¿Vos nos podés escuchar? posición de... Nico, Sí, ahí se escucha, Nico. Te habíamos perdido unos segunditos. bárbaro. Bueno, entonces, decía que si uno se pregunta qué es lo que dispara la expresión del gen PUN1, ¿sí? El responsable de producir la enzima, ¿sí? De codificar para la enzima que cataliza la biosíntesis de capsaicina, y uno tiene en cuenta que los pimientos se encuentran en regiones de altas temperaturas y sequía, los resultados van acorde a eso y demuestran que los niveles más altos de capsaicina se logran en ambientes de temperaturas relativamente altas, con concentraciones de minerales altas y bajas concentraciones de agua, ¿sí? De manera que aquí se puede ver que los factores ambientales están regulando la expresión de este gen, determinando que estos frutos sean más picantes. Y hay un estudio muy interesante que muestra el cultivo de los ajíes en el hogar y se ve que los niveles de capsaicina son diferentes, porque claramente uno en una casa riega la planta, la tierra tiene otra concentración de minerales y la temperatura es diferente a la que hay en las regiones de donde esta planta tuvo origen, así que no se logra un fenómeno de pungencia tan alto como el que se lograría con una planta nativa. Entonces ahora la pregunta del millón es, bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué uno come un ají y siente una sensación de que se duerme la boca o de que se prende fuego la boca? Bueno, aquí hay una parte muy interesante que tiene que ver con el efecto que tiene la capsaicina sobre un determinado receptor. Existe en las membranas de las células que se encuentran en los receptores de nuestra lengua que son sensibles a capsaicina. Esos receptores se llaman receptores TRPV1. ¿Sí? Aquí hay un dibujito esquemático, pero ahora vamos a incrementar un poco más al nivel de complejidad. Pero básicamente lo que hace la capsaicina es unirse a este receptor abriendo un poro, ¿sí? A lo largo de la membrana plasmática,
que permite el ingreso de sodio y calcio. Ese ingreso de sodio y calcio produce una despolarización de la membrana que termina desencadenando un impulso nervioso que llega a nuestro cerebro. De manera que cuando uno prueba algo y lo siente picante, no se puede definir al picante como un sabor, porque no está siendo esta respuesta gobernada por alguno de los receptores del gusto, sino que esta respuesta es una respuesta que tiene que ver con receptores del dolor a nivel cerebral. Si uno mira un dibujito esquemático de un corte, ¿no?, de la membrana plasmática, donde arriba está el medio extracelular, abajo está el medio intracelular, ¿sí?, y la diferencia en la concentración de iones de un lado y otro de la membrana produce una diferencia de voltaje, al unirse la capsaicina al receptor TRPV1, lo que ocurre es que ingresa calcio, como les decía. Una vez que ingresa calcio, ocurren una cascada de reacciones en el medio intracelular, que algunas de ellas pueden relacionarse con mecanismos conocidos y otros que todavía faltan conocer. Básicamente lo que ocurre es que el ingreso de calcio, por formación de un complejo con calmodulina, activa las enzimas del tipo CAMP-quinasas, ¿sí?, que son enzimas que tienen la capacidad de fosforilar. Esas enzimas CAMP-quinasas pueden fosforilar al mismo receptor que le dio ingreso al calcio, ¿sí?, haciéndolo más sensible aún al calcio, a que ingrese más todavía. Pero a su vez, el aumento de estas CAMP-quinasas también puede desencadenar las activaciones de las proteínas G, que producen, a través de mecanismos sumamente conocidos, aumentos, solo lo digo rápido para no detenerme en eso, pero produce aumentos de AMP cíclico que activan fosfoquinasas, y si estamos diciendo que se activan más fosfoquinasas, estamos diciendo que hay más chances de que estos receptores sean fosforilados. Y más aún, estos receptores, el TRPV1, pueden ser fosforilados en diferentes posiciones, tanto en el extremo N-terminal como en el extremo C-terminal, porque se encuentran en el interior, acá no están en este dibujito, pero se encuentran en el interior, ¿sí?, del citoplasma, esos extremos N y C-terminal, que pueden ser fosforilados al igual que otras regiones del receptor, aumentando la sensibilidad a calcio. Si más calcio ingresa, Perdón, Nico, se nos volvió a cortar el audio. ¿Nos escuchás vos? además de que también se liberan neurotransmisores como consecuencia de toda esta cascada de señalización que hay aquí abajo. El hecho de que se mantengan abiertos estos canales hace que se genere un ingreso constante de calcio a través de ese poro, ¿sí? Aquí tenemos un dibujito esquemático que muestra cuáles son las interacciones entonces que tiene la capsaicina con nuestro receptor, ¿sí? Este rectángulo en verde muestra la membrana con los 6 dominios transmembrana que presenta el receptor TRPV1, y a la izquierda se muestra la capsaicina, en donde su región roja está lo que se denomina cabeza, ¿sí?, que contiene la región polar de la molécula, en azul la región cola, que contiene la región no polar, y en rojo el grupo OH y el grupo oxígeno, acá este grupito O de carbonilo, perdón, de la amida, que son aquellos que interaccionan mediante puentes de hidrógeno y fuerzas de Van der Waals con la región polar del receptor, ¿sí?, mientras que la región esta de la cola interactúa con la región. Nos volvimos a quedar sin audio, Nico. Pero si uno mira aquí abajo en la figura 6D, hay una simulación de este poro que genera el receptor TRPV1, en donde el sitio de unión se ve aquí en rojo con la capsaicina,
¿sí? La parte roja es justamente la cabeza, que en la ampliación en la figura D se ve que tiene interacciones con dos residuos de aminoácidos del receptor, que son tirosinas y treoninas, ¿sí? Esa interacción que se produce con solo dos aminoácidos en las regiones estas, S4 y S5, que en el dibujito de arriba son estos dos tubitos S4 y S5, esas dos interacciones, solo esas dos, producen un cambio conformacional en el receptor que hace que pase de cerrado a abierto. O sea que la capsaicina es un agonista del receptor de potencial transitorio TRPV1. Bien, entonces, ¿cómo es que se abre el receptor? Las figuras A y B solamente muestran cómo son estudios que se han hecho para determinar los estados finales e iniciales, ¿sí? De apertura y de cierre, pero no me voy a detener en ello. Son estudios que tienen que ver con la energía libre. Pero lo que sí me interesa de esto es ver la figura E, en donde se muestra lo que les decía. La capsaicina se une de la manera cola arriba, cabeza abajo, ¿sí? A través del dominio S4 del receptor, que se conecta al dominio S6 a través de S5. Entonces, la unión de capsaicina a S4 produce un cambio conformacional sobre S5 que se transmite a lo largo de S6, haciendo que el canal quede completamente abierto. Y va a quedar ese canal abierto siempre que haya capsaicina unida. Si no hay ninguna otra cosa que haga que la capsaicina se vaya de ahí, el canal va a estar abierto, el calcio va a seguir ingresando, la sensibilidad va a seguir aumentando y por lo tanto la señal de dolor va a seguir transmitiéndose. Pero como todo canal que sufre un proceso de sensibilización, desensibilización, y eso lleva un tiempo, si este canal está permanentemente abierto, el estímulo deja de percibirse, creando un efecto anestésico local. Y es por esto que se utiliza entonces a la capsaicina como un parche tópico para disminuir el dolor. Porque uno podría preguntarse cómo, si tengo dolor y me pongo un parche que está hecho con algo que cuando lo como me da dolor en la boca, ¿cómo es que una cosa contrarresta a la otra? Parecía contraindicado. Pero en realidad, el efecto anestésico que termina produciendo ese dolor hace que pueda utilizarse como algo paliativo. Bueno, y finalmente para terminar, para que vean que esto de lo que estuvimos hablando, de las cosas que estuvimos viendo a lo largo del seminario, es algo de lo que se ha hablado mucho y estudiado mucho, el premio Nobel de Medicina y Fisiología en 2021 estuvo relacionado justamente con el estudio del descubrimiento de los receptores del dolor. ¿Y cómo es que se estudió el receptor del dolor? Bueno, David Julius y Arden Pataputian, perdón, lo que hicieron fue utilizar la capacidad de la capsaicina para abrir y cerrar los receptores de dolor y de esa manera tener mejores comprensiones de los mecanismos involucrados. Así que, como les decía al principio, la capsaicina no solamente ha sido un compuesto químico que ha cambiado la lengua de muchos consumidores, sino que además, por sus propiedades y por todos los mecanismos en los que está implicada a nivel biológico, ha estado en las esferas más altas de los ámbitos académicos, como por ejemplo los premios Nobel. Bueno, esto es un poco de la bibliografía que utilicé para esta presentación, después se las puedo compartir si quieren. Y muchas gracias por haberse unido a este webinar. Espero les haya sido interesante y que de ahora en más, cada vez que coman cosas picantes, sepan que sacarle la semilla no sirve y que si quiero sacarme la sensación de dolor, como ahora sabemos que la capsaicina tiene una región hidrofóbica, lo mejor que podría hacer es consumir, por ejemplo, un lácteo o aceites para que por solubilidad la capsaicina sea arrastrada de sus receptores. Bueno, Nicolás, muchísimas gracias por la exposición. La verdad que
que muy interesante. Bueno, ahora vamos a ir leyendo las consultas que los participantes hagan por el chat. Hasta el momento no teníamos ninguna, así que los invitamos nuevamente a que puedan realizarlas mediante el chat y se las vamos leyendo a Nico para que las pueda contestar. Asimismo, Seba, voy a estar pegando en el chat 2 enlaces. El primero para que puedan solicitar el certificado de asistencia que enviaremos en formato PDF al chat, al correo electrónico, y en segunda instancia una encuesta para que vuelquen sus percepciones sobre el ciclo de webinar y también nos cuenten sobre qué otras temáticas les interesaría que tratemos en estos ciclos de webinar. Muy interesante, Nicolás. La verdad que el tema de las semillas, ese mito urbano, la acabas de desmitificar. Yo me acuerdo que desde mi abuela venía planteando esta cuestión de quitar la semilla y ahora me doy cuenta que no tenía ningún tipo de efecto, ¿no? Así que muy interesante todo el Claro, claro, webinar, la claridad además con la que fuiste capaz de explicarnos a los que no entendemos nada de química, por qué pican los ajíes y esa interpretación molecular, la verdad que me encantó. Y además supiste sortear algunas dificultades con la tecnología, que bueno, estos webinars no son ajenos a ese tipo de inconvenientes, siempre sucede o muchas veces sucede, y bueno, vos lo hiciste con una tranquilidad que la verdad que es admirable. Muchísimas gracias, muy interesante, Nico. Mientras veo que existe alguna pregunta en el chat, Seba, tenemos. Sí, Cecilia Borazzi dice, buenas tardes. ¿Sabés si existe diferencia en el contenido de capsaicina, perdón, en las hojas y en los frutos de los pimientos? Bueno, hola Chechu. Chechu es mi hermana, para quienes no saben, se lo habrán podido adivinar. Del otro lado del océano, sí, hay diferencias. Generalmente el 80%, entre el 70 y el 80% de la capsaicina se encuentra en los frutos, no se encuentra tanto en las hojas, pero hay un pequeño porcentaje. De manera que cuando la oruga esta que es predadora lo consume, la planta lo utiliza como una estrategia de defensa para evitar justamente que el ataque del gusano. Pero es bajo el porcentaje. Y algo que ahora a colación de eso digo es que justamente a nosotros bueno, obviamente la oruga no tiene los receptores, pero creo que ella sabrá explicarlo mejor que yo, el mecanismo de evasión por el cual la capsaicina tiene lugar. Pero en el caso de los mamíferos, que tenemos los receptores TRPV1, nosotros sí sentimos esa sensación de dolor. Y el loro que les había mostrado al principio comiendo el ají, las aves no tienen los receptores estos de dolor, por lo tanto pueden comerlos sin ningún problema. Así que sí, generalmente de hecho la extracción de capsaicina se hace del fruto y no de las hojas. Perfecto, Nicolás. Muchas gracias, muy claro. Así que bueno, por lo menos ahora sabemos que cuando comemos ajíes no nos pica, sino que nos duele. Exacto. Acá tenemos una consulta de José Manuel Aguirre. Dice, Nicolás, hola. ¿Se conoce qué beneficio tiene para la planta aumentar la producción de capsaicina en condiciones ambientales de alta temperatura y sequía? Creo que ¿qué tal, José? Estimo yo, no lo sé a ciencia cierta, pero estimo que puede ser para evitar a los predadores. Estimo que puede ser por eso. Y no obstante, como es un metabolito secundario, muchas veces las plantas, cuando aumentan las producciones de estos metabolitos, también cumplen un rol de energético, ¿no? Luego por degradación pueden utilizar para obtener energía. Esto lo digo yo por, digamos, conocimientos de otros metabolitos secundarios, no sé en particular de este. Gracias, Nicolás. Bueno, Gracias, dice José. También aprovechamos a saludar a Cecilia y a José Aguirre, docentes del departamento también.
al resto de los participantes que amablemente siguen participando de este ciclo de webinar, en este caso escuchando y viendo a Nicolás exponer sobre por qué pican los ajíes, ¿no, Seba? Así es, Juan, sí, la verdad que es muy interesante y esperamos a ver si envían alguna consulta más. Y si no le damos ya la palabra a Nico, si te parece, Seba, por si quiere decir unas últimas palabras mientras esperamos un segundo y vamos cerrando. Perfecto, Nico, te escuchamos. Se me viene del audio, no sé si habían dicho algo, preguntado algo más. Sí, no, básicamente te queríamos dar la palabra por si querías incorporar o acotar algo más antes de hacer el cierre de este webinar, Nicolás. Bueno, simplemente agradecerles a todas las personas que se conectaron y que se interesaron en el tema. Es realmente, a mi modo de ver, un tema muy interesante porque es interdisciplinario. Y bueno, aquí no los puedo ver todavía porque tengo un modo presentación, pero si están futuros biólogos, futuros estudiantes de ingenierías o que estén interesados en la temática, en algún momento por la ULU pueden acercarse para conversar. Perfecto, Nicolás. Gracias por la exposición, muy clara, muy interesante. Gracias, Seba, por la moderación y muchas gracias a los participantes por acompañarnos. Ahí hay unos aplausos y agradecimientos en el chat, Nicolás, así que el agradecimiento es de todos y de todas. Un abrazo grande a todos y nos vemos en el próximo webinar. Bueno, muchas gracias y también a ustedes por estar moderando. Hasta la próxima. Así es, hasta la próxima. Buenas tardes.